todos, sean bienvenidos una vez más a esta nueva edición de las charlas en el canal del Hereje Hidalgo. Mi nombre es Nicolás Yaquet y hoy vamos a estar continuando nuestras conferencias referentes a la masonería. Pero el día de hoy, ¿sí? Vamos a hacer un paréntesis en todo lo que atañe a este entramado de la masonería. ¿Por qué vamos a hacer ese paréntesis? Porque hoy vamos a hablar de otra sociedad secreta, de otra hermandad que es tan antigua y vendría a ser contemporánea también a la masonería. De hecho, que hasta hoy en día la masonería y la hermandad que le voy a estar diciendo el día de hoy eh, siguen vigentes, pero la importancia que tiene la hermandad de los Rosacruces, que va a ser el tema del día de hoy, es bastante significativa para lo que vendría a ser la estructura de la masonería moderna. Porque cabe recordar que la fundación de la Gran Logia de Londres se debe en parte a que los fanáticos masones van a extraer mucha de la ideología de la hermandad Rosacruz, van a extraer mucha filosofía de esa sociedad secreta para plasmarla en lo que vendría a ser la constitución de la Gran Logia de Londres, que viene a ser como la masonería que hoy en día todos conocemos o por lo menos tenemos una noción de ello. Entonces, ¿a qué viene todo este tema? Que la masonería va a volver a cambiar, se va a volver a transformar, ¿sí? Va a tener una nueva metamorfosis y lo que va a hacer es que, como habíamos dicho, pasar de obreros, ¿sí? Obreros a una masonería donde sus integrantes van a ser la aristocracia o las mentes, digámosle, más versadas, más brillantes de la época, van a comenzar a inmiscuirse en estos temas que atañen a la masonería. ¿Y por qué ocurrió eso? Bueno, para eso vamos a estar explicando hoy el tema de la Hermandad Rosa Cruz. Y para ello, me voy a alejar un poco, para ello hay que tener presente una situación que ya la habíamos abordado en el último podcast, ¿verdad? Que está en el canal. La situación que habíamos tocado en el tema, en el contenido anterior, trataba sobre la época de las herejías, ¿sí? Obviamente seguimos dentro de lo que vendría a ser la Edad Media y continúa la persecución. También habíamos visto los desprendimientos que hay o que se produjeron con motivo de la Reforma Protestante, ¿sí? La constitución de la Iglesia Anglicana también, y lo que vendría a exhibirse en el escenario europeo de la Edad Media era ya un choque de fuerzas similares entre distintas facciones de la Iglesia. Cabe recordar que cada grupo, digámosle católicos, protestantes y anglicanos, estaban bajo el abrigo, la protección de cierta nobleza, ciertos reyes que les brindaba ese esponsoreo y esa protección para que esas doctrinas eclesiásticas puedan finalmente surgir y propagarse por toda Europa, ¿verdad? Eh, Había sectores europeos que eran netamente católicos, netamente protestantes, e Inglaterra obviamente anglicana. Pero yendo al tema en cuestión, tenemos que tener siempre presente una situación clara. La época en la que nosotros estamos versando y en la que se va a constituir la Gran Logia de Londres y en la que va a surgir la Hermandad Rosacruz es una época de persecuciones, es una época
donde la censura y la condena a un pensamiento distinto al pensamiento hegemónico era severamente castigada. Y las personas tenían que tener cuidado, un cuidado pero demencial con lo que decían, con lo que practicaban y con lo que escribían. ¿Por qué? Porque una persona común y corriente de la Europa de esa época, para profesar su fe tenía que hacer coincidir sus creencias por una cuestión de vida o muerte con las creencias de su monarca. La misma fe que tenía tu rey, tenías que tener vos, o por lo menos tenías que practicarla de puertas para afuera, o sea, tenías que practicar la fe del monarca o la religión oficial, por lo menos de a mentiritas, ¿sí? Porque el profesar una fe distinta, llámese, profesar el catolicismo en Inglaterra, era una causal de que se te condene o que se te tilde como hereje y puedas tener una muerte bastante horrible, ¿verdad? Lo mismo pasaba si eras protestante en Inglaterra, ¿sí? Se te perseguía, se te descuartizaba y encontrabas la peor de las muertes. Por eso uno en aquella época tenía que tener ese cuidado con lo que iba a hacer, con lo que iba a predicar, porque podía encontrar una muerte horrible. Eso producía que las personas que mantenían firme su convicción en sus creencias salieran a las calles a divulgar y a profesar lo que era su fe, lo que su conciencia y lo que Dios le decía que realizaran o que hicieran. Obviamente eso tenía una consecuencia que era la persecución y la muerte. Entonces las personas, para evitar ese problema, preferirían o preferían ceñirse a los lineamientos del Estado o directamente ocultar sus creencias. Y los valientes morían como mártires. Otra situación que se daba en aquella época es que las personas que no solamente buscaban contradecir o poner en duda o debatir las ideas de la iglesia, sino que también lo que buscaban era hacer una crítica eh, razonada o no de la actuación de sus gobernantes, ¿verdad? O manifestar ciertas ideas políticas que obviamente podrían traer una situación de, de persecución por de parte del monarca. Entonces, estas personas lo que hacían era que preferirían ellos optar por un seudónimo o recurrir a un anonimato directamente para divulgar sus ideas a través de escritos, a través de propaganda, a través de libros, criticando lo que a esas personas o lo que ellos creían que era correcto criticar. Eso produjo también una serie de persecución contra ciertos materiales a los que se le acusaba de, la palabra es libelos sediciosos, o sea, o crímenes de lesa majestad. Bueno, esa era la situación. Y como la gente recurría a seudónimos para poder profesar sus ideas, lo que pasaba era que se inventaban relatos fantásticos o cuestiones con un tinte bastante esotérico y mágico, como es el caso de la Hermandad Rosacruz. La Hermandad Rosacruz nace en Alemania, en los bosques de Renania, para ser más exacto. ¿Por qué nace en los bosques?, se preguntarán. Y bueno, la historia que se cuenta sobre el origen de la Hermandad Rosacruz, eh, narra la siguiente historia de que había un muchacho que se había adentrado por los bosques de Renania, ¿sí?, en invierno, y a medida que se adentraba más y más en los bosques, lo que pasó fue que el muchacho se topó con una especie de cementerio, ¿sí? Se topó con una especie de cementerio donde encontró una lápida y una tumba, ¿verdad? Donde yacía una persona obviamente muerta. En la inscripción de la lápida decía:
Christian Rosenkrantz. Y al lado de la lápida, esta persona encuentra tres libros de un volumen bastante considerable. Lo que hace es, obviamente los lleva para su domicilio, los examina, los estudia y nos cuenta de que esos libros narraban la vida, las aventuras y las vivencias del señor Christian Rosenkrantz. En el libro decía que el señor Christian había vivido 106 años, o sea que falleció a los 106 años de edad y fue, o mejor dicho, recorrió todo el Oriente, ¿sí? Toda Asia, eh, llenándose de conocimientos, adquiriendo una serie de conocimientos y de facultades de los distintos monjes o representantes más significativos o más importantes de cada religión del Oriente. Y el Señor lo que vendría a hacer es compilar toda esa serie de sabidurías del Oriente. Y también cuenta de que él tuvo como una especie de epifanía o tuvo una visión del futuro. En esa visión del futuro, la humanidad vive en paz. ¿Por qué vive en paz? Porque cree en un Dios que es eminentemente diferente al Dios que nosotros como cristianos o como cristianos tenemos, ¿verdad? Ya que este Dios era un Dios bastante sencillo y no le daba mucha importancia a las sutilezas religiosas o a las diferentes controversias que tal o cual este sector del cristianismo pudiera llegar a tener, ¿verdad? Este Dios lo que hacía era que le establecía una serie de parámetros a las personas que iban a creer en él, donde eran requisitos bastante sencillos como para empezar a adorar a ese Dios. Y lo que Christian Rosenkrantz quería era que nosotros, o por lo menos la Europa medieval, imitara ese comportamiento que la gente común y corriente tenían en sus visiones. ¿Por qué? Porque él quería una vida o una religión basada en la libertad de ideas. Esas ideas se hicieron bastante populares en los entornos intelectuales y aristocráticos de Alemania, lo cual produjo una difusión de la doctrina Rosacruz o del pensamiento Rosacruz por toda Alemania y luego ese pensamiento fue importado a distintas regiones de la Europa continental. Los Rosacruces van a tener un fuerte impacto en lo que atañe a la actividad social y política de Inglaterra, ya que ellos emigran a ese país para hacer contacto con unos partidarios a su doctrina que le van a servir como difusores de de su ideología en ese país. Ellos, los Rosacruces, que eran aristócratas, eh, van y hacen contacto con dos estudiantes bastante tolerantes y con un pensamiento bastante progresista para la época. Esos estudiantes se llamaban Robert Fluke y William Law. Ellos estudiaban en la Saint John's College de Oxford y estudiaban medicina y teología respectivamente. Y ellos pertenecían al movimiento de la iglesia anglicana, eran anglicanos, pero no tenían ningún interés en estar inmiscuidos en esas cuestiones de persecución o de intolerancia, sino que más bien ellos profesaban cierta tolerancia religiosa y un respeto por las ideas o el pensamiento de sus demás compatriotas, ¿verdad? Ellos previamente ya habían, antes del contacto con los Rosacruces, ya habían estudiado el libro de la Reforma del Mundo, ya tenían un conocimiento bastante detallado sobre las actividades de la Hermandad Rosacruz y ya habían adquirido, sobre todo Robert Fluke,
un pensamiento bastante, digámosle, globalista o bastante tolerante, como ya dije, porque Robert Fluke, antes de sus años de estudio, había viajado por toda Europa, eh, había convivido y había vivido con varias familias y él notaba de que las personas comunes no le daban mucha importancia a lo que vendría a ser la religión o la creencia que su vecino o sus familiares podían profesar, sino más bien que se llevaban bastante bien. Entonces él tomó eso, su experiencia en la doctrina Rosacruz, para escribir un libro llamado La reputación de la hermandad, que sirvió de una propaganda bastante buena, bastante exitosa para lo que vendría a ser la hermandad Rosa Cruz. Y se empieza a difuminar por toda Inglaterra esa doctrina de tolerancia, de respeto y de libertad religiosa. Lo que produjo que, que Fluke sea perseguido y tuviera que ir al exilio en Suiza. Las ideas seguían populando, la gente, cierto sector más reaccionario de lo que era el, la parte conservadora de la Inglaterra en aquel entonces, acusaba a este tipo de sectas y de órdenes de, de poner un pensamiento caótico o poner discordia en lo que vendría a ser la actividad social de la Inglaterra de aquel entonces. Y se producían una serie de revoluciones contra el monarca de turno y la iglesia anglicana, aparte de las persecuciones que ya ocurrían en aquel tiempo en Inglaterra, lo cual produjo que se reaccione fuertemente contra esos levantamientos, acusándolos de ser criminales de lesa majestad. Eh, Hay un dato curioso también en ese tema, de que el amigo de Fluke, William Law, se convierte en arzobispo de Canterbury y se convierte en uno de los más fuertes seguidores de Carlos I, y William Law deja a un lado todo ese pensamiento tolerante propio de la Hermandad Rosa Cruz y se dedica a perseguir a sus compatriotas o sea, que no profesaban la religión oficial o que no hacían caso, por llamarlo de alguna manera, a las directrices del, de la iglesia anglicana y del monarca. Y es en todo ese contexto en que se desarrolló la Hermandad Rosacruz, y si bien Lao muere, no viendo culminado su obra, y mueren también muere Fluke en Suiza sin ver culminada su obra, y William Laud fue muerto por los revolucionarios que derrocaron a Carlos I, lo condenaron como traidor y lo sentenciaron a una muerte por decapitación al arzobispo de Canterbury. Eh, Todas esas ideas que probablemente ustedes piensen que fueron profesadas en vano, van a tener cabida en una sociedad no secreta, sino una sociedad intelectual, una sociedad que se va a dedicar a la investigación científica, eh, una sociedad que se llama, a ver, la Royal Society, que va a ser formada por intelectuales ingleses, eh, por los intelectuales ingleses más prominentes de la época. Va a encontrar la doctrina Rosacruz un asidero, un abrigo en esa sociedad. Esa sociedad va a ser propios los pensamientos rosacruces, y lo que va a hacer es promover a través de sus investigaciones y de cierto prestigio
que sus miembros tenían, no era una sociedad secreta, claro eso, eh, la, la, la propaganda, van a difundir la propaganda de lo que vendría a ser la doctrina Rosacruz. Esa sociedad también va a ser auspiciora o sponsor oficial de la masonería. Muchos de los intelectuales o muchos de los miembros de la Royal Society van a ser los primeros maestros masones de la Gran Logia de Londres, o van a ser los fundadores de la Gran Logia de Londres, y van a, ¿cómo se dice? A profesar o manifestar un pensamiento ya en contra de toda esta serie de guerras y de revoluciones religiosas que había en Europa, teniendo en cuenta de que tanto protestantes, anglicanos y católicos, que eran la mayoría en toda Europa, eh, tenían una creencia similar. Todos creían en el mismo Dios, pero las sutilezas y las pequeñas diferencias que cada uno tenía impedía un correcto desarrollo de la civilización europea y ¿cómo diría?, el correcto desarrollo y desenvolvimiento del pensamiento crítico y del pensamiento científico. Ellos abogaban por eso y condenaban la serie de guerras. La guerra en los 30 años ya había comenzado, y las revoluciones y las guerras civiles en el Reino Unido estaban al orden del día. Junto a ese pensamiento también se levantaba el pensamiento de las personas comunes, que ya estaban hartas de esa controversia y de esas guerras, y se avisoraban en el horizonte vientos de cambio, vientos que van a traer a la fundación de la masonería, y van a traer, por decirlo de alguna forma, cierta paz, por lo menos en Inglaterra, con respecto a las disputas referentes a temas que tienen que ver con el pensamiento y la voluntad interna de cada persona. En la siguiente charla vamos a hablar sobre ya la constitución de la Gran Logia de Londres, y espero que eh, esta charla haya sido de utilidad y les haya sido bastante interesante. Por mi parte me despido y nos vemos la próxima semana. Adiós.